Muy bien, seguimos acá en Pensar en Nada y sí, es verdad, Elena Natalia, corrigiéndome siempre oportunamente como corresponde. No estamos en una materia, vamos a comenzar brevemente en un invitados porque sí. Hoy nuestra invitada es Mayra Juárez. Ella es docente, investigadora, comunicadora en CISAS y además es del pueblo Colla y Aba Guaraní. Así que vamos, cuando esté conectada en breve, a estar charlando con ella sobre distintas situaciones que hacen a la actualidad de los pueblos originarios en nuestro país, que por más que sea un tema que parece que se corre de agenda, que no existe nada, tiene que ver mucho con lo que está pasando en Jujuy, tiene que ver con las tierras, tiene que ver con el cuidado del agua, lo hemos mencionado en reiteradas oportunidades, ¿no? Que parece tema tiene que ver pasado. Con el lago escondido también, o sea, si vas pensando en la línea, desde una mirada en algún momento, o creo que desde Sarmiento, Civilización o Barbarie, se ha visto a la población originaria como un impedimento para lograr el desarrollo, porque no se les reconoce la potestad, la propiedad del territorio que habitaron casualmente desde los orígenes de lo que después se conformó como Estado-Nación. Entonces, desde ese punto tenés toda una disputa porque, por otro modo de organización, otra manera de vincularse con la naturaleza y choca con el desarrollo del capitalismo. Entonces, en general, particularmente en nuestro país, tenemos una población más exigua, más allá de que mucha gente ahora reconoce y se vincula con sus raíces ancestrales, se vincula en el sentido de hacerse cargo, ¿no? De que ese marrón que viene de su piel no es, lo porta con orgullo, cosa que en algún momento, no sé, cuando te escuchás que dicen los argentinos venimos de los barcos, no, no únicamente. Así que me parece eso y nada, fundamental para pensar las complejidades también, ¿no? Sí, me parece que está bueno lo que decías esto, ¿no? De cuando hablamos de pueblos originarios también hablamos de otro contacto, otro diálogo, otro ida y vuelta con la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Con la tierra, con los recursos, con el sol. Bueno, y para eso vamos a hablar con alguien que sepa, que en este caso es Mayra Juárez, que entiendo que ya está con nosotros, así que la saludamos. Buenos días, Mayra, te saludamos acá desde la mesa de Pensar en Nada. Estamos acá Dante, Elena, Juan, Sara y Diego, quien te habla. ¿Nos escuchás bien? Buenos días. Buenas. Buen día. Capaz que no anda el micrófono. Bueno, ahí estamos viendo porque parece que ya está conectada, capaz que está muteada o está practicando. Claro. Estas cosas, ¿viste? Hola, ¿me escuchan? Ahí está, te escuchamos. No te vemos todavía, pero la conectividad. Ahí te vemos también. Perfecto. Ahí te estamos viendo. Bueno, ¿No me ven? ahí te vemos ya estamos en proceso. Bueno, muy buenos días, Mayra. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, acá como revisando. Bueno, les comento, ¿no? Yo soy parte de CISAS Medio y un medio de comunicadoras indígenas, afroindígenas, formado por mujeres originarias, lesbianas, no binarias. Y bueno, nada, estábamos ahí como revisando cuáles son las nuevas noticias, ¿no? Que vienen desde Jujuy. Ya tenemos una corresponsal que en estas próximas horas ya estaba volviendo a Buenos Aires, así que también preparando su vuelta y bueno, y quizás desde acá también organizar cómo va a ser la cobertura, ¿no? Porque están sucediendo cosas como bastante densas en cuanto a persecución política de los medios de comunicación en Jujuy. Uh-huh. Y bueno, también hay que tener como recaudos, ¿no? de la integridad de nuestra corresponsal allá. Totalmente. Bueno, ¿querés contarnos, hacernos un repaso según lo que han indagado o investigado ustedes? A nosotros nos parece re interesante tener esta mirada desde los pueblos originarios, desde las raíces. Es algo que desde Pensar en Nada
hace rato le damos importancia, un lugar para visibilizar, así que poder estar hablando con vos hoy en este caso y en otras próximas oportunidades, si el destino así lo permite, pero nos parece re interesante que nos hagas vos un repaso de cuál es la situación en este momento de las comunidades originarias, ¿no? En Jujuy en particular, después de lo que estuvo pasando. Sí, en realidad, bueno, esto implosiona, ¿no? Hace un par de días, pero en realidad es una historia de larga data en Jujuy. En Jujuy hay alrededor de unas 400 comunidades indígenas, ¿sí? Bueno, distribuidas como en distintas regiones de lo que es Jujuy, que serían las zonas de los valles, las zonas de la Puna, la Quebrada y las Yungas. Bueno, hace más de unos 20 días los docentes vienen manifestándose por cuestiones económicas, salariales, laborales, y dentro de esas manifestaciones que cada vez se hacen más masivas, ¿no? Dentro de la provincia, aparece, ¿no? el actor político que son las comunidades indígenas, ¿no? Y desde nuestra perspectiva, o de los análisis que podemos estrechar, es que es el actor indígena los que terminan por radicalizar políticamente, ¿no? las manifestaciones populares, ¿no? El miércoles de la semana pasada, las comunidades organizadas convocaron a un malón de la paz, es decir, una caminata desde la Puna, saliendo de la Puna hacia la ciudad de San Salvador. Y en esa caminata traía reclamos del tipo políticos, ¿no? Ya era la cuestión de los territorios, o sea, no eran cuestiones meramente salariales. Claro, claro. Las protestas van por los territorios, por los derechos de las comunidades, y dentro de esas protestas que se fueron radicalizando, ¿no? Estos reclamos que se fueron radicalizando alrededor de los días, ya el pedido era que se baje la reforma y la renuncia de Morales, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué estaban pidiendo eso? Porque se trataba de una constitución inconsulta. Arranqué diciendo de que en Jujuy hay 400 comunidades porque al momento de hacer la consulta previa e informada, que es un derecho que tienen las comunidades indígenas por ser comunidades preexistentes al Estado Nacional, solamente se consultó con 150 comunidades y con referentes que son políticos, ¿no? Las comunidades indígenas tienen referentes políticos, que son referentes que el Estado finalmente designa, no son como representantes o voceros de las comunidades. Y también son cargos políticos. Claro. Se llaman CIVA, CPI, bueno, tienen como distintos nombres. El gobierno dice que sí se consultó a estos voceros y a las comunidades unas 150, pero en realidad dejó afuera de esa consulta a muchísimas comunidades más, especialmente las comunidades que están en conflicto con el litio, ¿no? Con donde en sus territorios existe este bien natural. Claro. Así que, bueno, justamente fueron esas comunidades, las de la Puna y las de la Quebrada, las que iniciaron esta gran acción colectiva, no gran acción política, que hace años no se viene realizando. En realidad se hizo un segundo malón por una caminata por pedido del agua, pero esta tiene un tinte mucho más radical por el contexto, ¿no? En el que surge. Uh-huh. Y bueno, fueron reprimidas, la represión de algunos focos de protesta. En Abrapampa empezó, después siguió en Purmamarca, que son ahí como la primera línea de resistencia de las comunidades, porque bueno, Purmamarca es como el pueblo que le da la bienvenida, ¿no? a la zona de la Quebrada, uh-huh. y también es ahí donde se bifurcan las dos rutas nacionales, la ruta 9 y la ruta 52, hacia Chile y hacia Bolivia, así que bueno, quedó Purmamarca como la primera línea de resistencia de las comunidades que aún siguen resistiendo, y bueno, también hay focos de protestas en toda la ruta hacia el norte, y en realidad no solamente en eso, sino como hay 13 focos de protestas alrededor de comunidades indígenas, ¿no? Uh-huh. En toda la provincia. Mayra,
Sí, Hablamos de resistencia, hablamos de 400 comunidades originarias, de las cuales se consultó a 150, que por lo que decís, obviamente, además que son puestos cargos políticos los que, digamos, contactaron con los que más o menos estaban a favor. Pero en el día a día, más allá de los malones, esto que estás contando, ¿qué es lo que pretende el gobierno de Morales directamente? ¿Sacar a todas estas comunidades de sus territorios? ¿Legitimar algo que ya viene haciendo hace años? ¿En qué se convertiría de llegar a ejecutar lo que está proponiendo el gobierno de Morales? principalmente hoy las comunidades no tienen derechos, o sea, constitucionales dentro de su provincia que avalen la protesta y esta resistencia. Claro. No, hoy la Constitución está aprobada, está firmada, y a menos que no haya cambios o transformaciones, hoy las comunidades se quedaron sin esa herramienta, ¿no?, de lucha y de resistencia. Uh-huh. Eh, Pero, por ejemplo, también, porque escuché algunos testimonios en la semana, pero nada, está bueno, ya que estamos hablando con vos, pues, tiene que ver también con, por ejemplo, sacar a familias de determinados territorios, porque esos territorios los van a estar trabajando, por ejemplo, para la extracción del litio. Bueno, está tratando sí, de expropiar ilegalmente territorios también de estas comunidades. Eso depende cómo cada comunidad se plante Uh-huh. ante ante el avance, ¿no?, de estas mineras. Claro. Hay comunidades que sí van a elegir cambiar de territorio, o sea, pasar a otro territorio, otras que van a resistir. Uh-huh. Digamos, el contexto ahora sí va a ser de mucha más fragmentación, porque finalmente, digamos, no se va a tener un marco jurídico, ¿no?, que avale y que justifique las acciones que puedan llegar a las comunidades. Y sí, generalmente lo que se les propone a las comunidades es la reubicación. Claro. La reubicación o la compra de sus tierras. Uh-huh. Claro. Eso en principio, ¿no? Y después, que tiene que ver con que muchos de los hermanos y hermanas que trabajan dentro de las actividades económicas que derivan, ¿no?, de la extracción del litio, bueno, obviamente que reciben salarios míseros y no son reconocidos, y por lo más importante, ¿no?, o sea, la extracción y las riquezas económicas, ¿no?, los recursos económicos que salen de la extracción del litio no llegan a las comunidades. No hay claro. redistribución. Mayra, el conflicto, sí. ¿Cuánto? Porque también uno recibe de las imágenes, ¿no?, las coberturas parciales, y en un momento uno podía ver, y ahora, bueno, hace más de 20 días que empezó el conflicto docente, pero también el esfuerzo que implica sostener un corte de ruta, las familias. En algún paneo que hubo, uno escuchaba, no sé, ves niños y niñas, dice, bueno, yo no quiero dejar sola a mi mamá. Distintas escenas que hablan también de que no es algo sencillo sostener una medida de fuerza, una medida de lucha, cuanto más, ¿no? Digamos, porque los apoyos también y la posibilidad de sostener una lucha es como que, bueno, van a jugar al cansancio, ¿no? ¿Cómo lo ven o qué es lo que estaría planificando, digo, esta organización? Vos decís, bueno, ¿cuántas comunidades son las que sostienen hoy los cortes y las que todavía están negociando o no, o intentan torcerle el brazo al gobernador? Bueno, el Malón de la Paz, como se llama, como se dio a conocer esta acción colectiva en principio, uh-huh, pero ahora como una asamblea, se conoce como la Asamblea de los Pueblos de la Puna y la Quebrada, la Asamblea Nacional de los Pueblos de la Puna y la Quebrada, que son alrededor de 50 comunidades indígenas las que iniciaron el Malón de la Paz. Hasta el momento los hermanos se mantienen firmes en su propuesta, ¿no?, de protesta con cortes en la ruta intermitentes, cada 1 hora, cada 2 horas, cada 6 horas. Y bueno, depende, ¿no?, de la fortaleza, de su resistencia, ¿no?, y también, bueno, de la
la respuesta del gobierno. El gobierno ya está, digamos, haciendo todo un trabajo de inteligencia para detener, perseguir, y pidió la cabeza de los caciques, ¿no? Y de los referentes de las comunidades. La resistencia siempre está, digo, ahora se conoce, ¿no? Porque están cortando la ruta, pero en las comunidades del Salar, las comunidades de Tilcara, comunidades, por ejemplo, de Oyamboy, en Tilcara, las del Salar, están hace años resistiendo. Solo que, bueno, ahora porque sucedió todo este contexto de represión como sistemática, ¿no? Y simultánea, se da a conocer. Pero hace rato los hermanos están judicializados, se los ha reprimido, se los ha intentado trasladar de sus territorios, ya sea una organización como esta, ¿no? Como que tiene acciones como más colectivas y visibilizadas en la prensa, o acciones que tienen que ver con la misma comunidad, la resistencia sigue. Claro. Compañera, ¿cómo estás? Te habla Dante. Mira, yo pensaba un poco de, bueno, que veníamos hablando de Jujuy hace rato que venimos en los programas charlando varias cosas, pero pensaba, ¿qué pensás vos con todo esto que está pasando? ¿Cómo va a interpelar a las comunidades en un futuro, digamos, dentro de, qué sé yo, por ejemplo, dentro de 2 o 3 meses, con todo esto que está pasando, con el tema de las elecciones? ¿Crees que se va a apaciguar? ¿Crees que va a haber algún consenso? ¿O cómo ves el panorama que vos capaz lo ves más cercano? El panorama es turbio, digo. Hoy el gestor, ¿no? de esta represión a las manifestaciones populares es candidato a vicepresidente. O sea, que se imaginarán. Exacto, por eso. Lo oscuro de lo que se viene. Y justamente es esto, lo que sucedió en Jujuy, es una muestra de las maneras, ¿no? En que estos gobiernos de derecha quieren o van por los recursos naturales, por los territorios. De esta forma, ¿no? Quizás es la particularidad de las derechas en la actualidad, ¿no? O sea, ya no son con golpes de Estado, ya no desaparecen gente, sino con los mismos mecanismos institucionales corroen, ¿no? Las instituciones democráticas. Y en este caso, bueno, se dio un ejemplo de cómo grupos económicos y políticos proponen una reforma constitucional justamente para cercenar estos derechos. ¿Han tenido algún tipo de acompañamiento del gobierno nacional, las comunidades? Como para ir cerrando, Mayra, nuestro contacto del día de hoy, quería hacerte esa consulta. La realidad es que llegaron los organismos de nación como los organismos de derechos humanos una vez que ya hubo una represión masiva. Claro. Sí. No, por ejemplo, nuestra corresponsal está desde el viernes, sábado de la semana pasada. Las movilizaciones de los pueblos originarios iniciaron el miércoles de la semana pasada y hasta ese momento no había ni siquiera prensa. Claro. O sea, están todos prensa, medios alternativos los que estaban comunicando. Pero no han tenido ningún punto sí de contacto con algún representante, por ejemplo, no sé, imagino Desarrollo Social o Ministerio del Interior, algo así, las comunidades, o está desactivado. Las comunidades recibieron, sí, una vez que ya fueron reprimidas y que esto se visibilizó, sí, recibieron la visita del INAI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, también la visita del ministro de Derechos Humanos, creo, y bueno, y después como, sí, otras entidades a nivel nacional. Bueno, pero verán que ahí hay una puja también entre nación, provincia, por la por la intervención, y bueno. Así que sí, fue escueto. Ahora sí se ve la intervención y la presencia de organismos de nación, pero en el momento no. Bien. Bueno,
Bueno, Mayra, un gusto haber charlado con vos y bueno, vamos a estar atentos a lo que pasa, así que seguramente te volveremos a contactar para actualizar toda esta información que se va desarrollando día tras día. Un gusto, y si te parece será hasta la próxima. Un gusto, muchas gracias por el espacio. No. Chao, Saludos. chao.